Europa es un continente donde cada piedra guarda sus secretos, pero algunos de ellos son tan enigmáticos que ponen en un callejón sin salida incluso a la ciencia moderna. Imaginen, círculos de piedra misteriosos, distribuidos por todo el continente con una precisión matemática. Pero hasta ahora nadie ha podido explicar cómo los antiguos seres humanos, sin computadoras ni herramientas modernas, pudieron crear tales construcciones perfectamente alineadas. ¿Qué decir de los castillos y torres siniestros, de los que las leyendas locales afirman que no fueron construidos por constructores normales, sino por seres con habilidades sobrenaturales? ¿Cómo explicar el hecho de que, en algunos antiguos restos arqueológicos, se encuentran artefactos que simplemente no pueden encajar en la cronología oficial de la historia? Laberintos de piedra creados con tal precisión que los ingenieros modernos solo pueden desentrañar con las manos, tratando de entender cómo se pudo lograr tal precisión en la alineación de bloques múltiples sin tecnologías avanzadas. 15 estructuras místicas de Europa plantean un desafío a nuestra comprensión del pasado, obligándonos a reflexionar. ¿Realmente conocemos la verdadera historia de la humanidad? ¿O solo estamos viendo la punta del iceberg de los secretos ocultos bajo las capas del tiempo? Y entre todo el océano de misterios europeos, sin duda, la joya más brillante de los enigmas de la antigüedad es Stonehenge, el círculo de piedra mística, cuyo silencioso esplendor desafía el pensamiento racional contemporáneo. Imaginaos, megalitos de hasta 40 toneladas, algunos de los cuales fueron transportados desde una distancia de 240 kilómetros, en una época en la que no existían ni ruedas ni animales de tiro con suficiente fuerza. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores, sin las tecnologías modernas, no solo mover estas enormes rocas, sino también colocarlas con una precisión astronómica que sigue asombrando a los científicos hoy en día? Bajo el cielo inglés, estos silenciosos guardianes del tiempo han guardado sus secretos durante más de 4.500 años. Los arqueólogos han descubierto que Stonehenge fue construido en varias etapas, comenzando aproximadamente hace 3.000 años antes de nuestra era. Pero cada nuevo hallazgo genera decenas de nuevas preguntas. Especialmente misteriosos son los llamados piedras azules, enormes rocas extraídas de las montañas de Preseli en el lejano Gales y traídas de algún modo a la llanura de Salisbury. Experimentos modernos de transporte de rocas similares utilizando métodos supuestamente antiguos han demostrado hasta qué punto fue titánico este esfuerzo. Pero, ¿por qué? ¿Qué necesidad obligó a los antiguos a realizar tales esfuerzos desmesurados? Algunos científicos afirman que Stonehenge funcionaba como un antiguo observatorio, permitiendo predecir los solsticios y los equinoccios con una precisión asombrosa. Otros ven en él un centro ritual, un lugar de enterramiento de la élite de la antigua sociedad, o incluso un centro de curación al que acudían enfermos de toda Gran Bretaña. Estudios acústicos han mostrado que las piedras de Stonehenge poseen propiedades sonoras inusuales. Al ser golpeadas, emiten sonidos que recuerdan a campanas metálicas. Emiten sonidos que mahamauakenan. ¿Podría esto haber sido la razón por la que se eligieron precisamente estas rocas? ¿O se debe a sus supuestos poderes mágicos? Particularmente asombrosa es la orientación de Stonehenge. En el día del solsticio de verano, los primeros rayos del sol naciente pasan exactamente a través del arco central y caen sobre la piedra altar en el centro del círculo. ¿Cómo pudieron los hombres del bronce, sin escritura ni conocimientos matemáticos en nuestro sentido, alcanzar tal precisión? Las leyendas locales atribuyen la creación de Stonehenge al mago Merlin, quien supuestamente trasladó las rocas desde Irlanda con la ayuda de la magia. Pero la realidad podría ser aún más asombrosa de lo que cuentan las leyendas. Algunos investigadores proponen hipótesis audaces de que los antiguos constructores poseían conocimientos que fueron posteriormente perdidos por la humanidad. Quizás comprendían los principios de la levitación o utilizaban tecnologías acústicas de las que apenas estamos comenzando a sospechar. Los arqueoastrónomos han descubierto que la disposición de las rocas de Stonehenge refleja complejos ciclos astronómicos, incluyendo la predicción de eclipses lunares, un fenómeno que requiere profundos conocimientos matemáticos. ¿Cómo pudieron tales conocimientos existir en una sociedad sin escritura? Cada nuevo método de investigación, desde los georradares hasta el escaneo láser,
revela nuevos aspectos de este antiguo monumento. Recientes excavaciones han mostrado que Stonehenge era solo una parte de un vasto paisaje ritual que incluía círculos de madera, túmulos y caminos procesionales. Era un mundo sagrado creado con esfuerzos desmesurados de trabajo y recursos. Pero ¿por qué? ¿Qué necesidad obligó al antiguo pueblo a invertir tanta energía en la creación de este complejo monumental? ¿Y por qué Stonehenge fue abandonado en un momento determinado y los conocimientos sobre su verdadero propósito se perdieron? Quizás nunca lleguemos a conocer toda la verdad sobre Stonehenge. Estas antiguas rocas continúan guardando sus secretos, a pesar de todos los esfuerzos de la ciencia contemporánea. Y tal vez en esto reside su principal encanto, en el recordatorio de que la historia de la humanidad es mucho más compleja y enigmática de lo que solemos pensar. Pero Stonehenge es solo una de las muchas enigmas de la antigua Europa. Si nos dirigimos hacia el sur, a la soleada Malta, encontraremos no menos misteriosos complejos de templos, cuya antigüedad supera incluso a las pirámides egipcias. Si continuamos nuestro viaje por los enigmáticos megalitos de las Islas Británicas, es inevitable que visitemos uno de los lugares más misteriosos y menos conocidos del mundo, los Callanice Stones, situados en la remota isla de Lewis en el norte de Escocia. Imaginen un paisaje severo, azotado por todos los vientos del Atlántico Norte, donde entre las extensas turberas y los pantanos de turba se erigen 13 grandes monolitos de piedra, formando un círculo perfecto con un monolito central. Este antiguo complejo, cuya edad se estima en unos 5.000 años, es más antiguo que Stonehenge y está envuelto en una atmósfera de misterio tan profunda que incluso el más escéptico sentirá un respeto reverencial al acercarse a estos silenciosos guardianes del tiempo. Las grandes rocas de granito, algunas de las cuales alcanzan casi 6 metros de altura, han estado aquí desde la época neolítica, observando en silencio el cambio de los milenios, las civilizaciones y las creencias. Las leyendas galesas llaman a estos stones Firbreg, los hombres engañosos o los hombres traicioneros, y cuentan una historia asombrosa sobre cómo fueron grandes y se negaron a aceptar el cristianismo, siendo transformados en piedra por un santo airado. Según otra versión de la tradición local, eran fey, atrapados por el sol durante sus bailes nocturnos y convertidos en piedra por los primeros rayos del amanecer. Pero ¿qué dice la ciencia moderna? Los arqueólogos datan la creación de los Callanice Stones alrededor del año 300 y 200 a.C., aunque el complejo probablemente fue utilizado durante unos 2.000 años, evolucionando y añadiendo nuevos elementos. Las investigaciones han demostrado que las piedras fueron cuidadosamente seleccionadas del gneiss local y colocadas con una precisión astronómica asombrosa. Pero ¿cómo pudieron los antiguos constructores, sin escritura ni conocimientos matemáticos avanzados, crear un observatorio astronómico tan preciso? El monolito central, que recuerda la forma de una figura humana, ha llevado a algunos investigadores a ver en él una antigua deidad observando el ciclo de las estrellas y los planetas. El complejo de Callanice está orientado tanto hacia los ciclos solares como lunares, permitiendo predecir un fenómeno astronómico raro conocido como la parada lunar del sur, que ocurre cada 18,5 años. En ese momento, la luna llena casi toca el horizonte sobre las colinas del sur, creando la ilusión de una figura femenina acostada en la tierra, que los antiguos celtas llamaban la diosa durmiente. ¿Cómo pudieron los hombres de la Edad de Piedra detectar y registrar un ciclo astronómico tan complejo? ¿Qué conocimientos tenían y por qué se perdieron en el tiempo? Los estudios geofísicos han revelado que las piedras visibles hoy en día son solo una parte de un complejo mucho más grande. Debajo del turba se encuentran restos de antiguos edificios, posiblemente centros rituales o viviendas de sacerdotes astrónomos. El análisis de radiocarbono ha mostrado signos de actividad humana activa en este lugar hace unos 1.000 años antes de la instalación de las piedras. Pero ¿qué tipo de asentamiento era? ¿Y por qué sus habitantes decidieron construir aquí un complejo megalítico? Los estudios acústicos de los Callanice Stones han revelado otra característica asombrosa. En ciertas condiciones climáticas, las piedras comienzan a resonar, emitiendo un sonido grave y vibrante, similar a un canto lejano. ¿Era esto conocido por los antiguos constructores? ¿Lo utilizaron en sus rituales?
Algunos científicos sugieren que estas vibraciones sonoras pueden inducir estados modificados de conciencia, posiblemente utilizando Kalanais como un lugar para comunicarse con el mundo espiritual o recibir visiones proféticas. La elección del lugar para la construcción es especialmente misteriosa. La isla de Lewis no es un lugar especialmente hospitalario, incluso según los estándares de Escocia. Un clima severo, vegetación escasa, vientos constantes y lluvias. ¿Qué atrajo a los antiguos constructores a este lugar? ¿Había alguna energía especial en este lugar, detectable por los sensibles de la edad de piedra? ¿O jugó un papel crucial la ubicación geográfica de la isla que permitía observar ciertos fenómenos astronómicos? Los antropólogos señalan que la creación de un monumento tan monumental requería no solo un esfuerzo físico colosal, sino también una organización social avanzada. ¿Quiénes eran estos hombres capaces de movilizar los recursos de una pequeña comunidad insular para un proyecto tan grandioso? ¿Cómo estaba organizada su jerarquía social? Y lo más importante, ¿qué los llevó a invertir tanto esfuerzo en la construcción de este complejo enigmático? Algunos investigadores proponen que los Kalanais Stones no eran solo un observatorio astronómico, sino también un calendario peculiar que regulaba los ciclos agrícolas del antiguo pueblo. Otros ven en ellos un centro ritual relacionado con el culto a los antepasados o con ritos iniciáticos. Otros aún sugieren que era un centro de enseñanza donde se transmitían los conocimientos astronómicos de generación en generación. Pero todas estas teorías solo levantan un poco el velo de misterio que rodea a los Kalanais Stones. ¿Por qué este complejo fue finalmente abandonado? ¿Qué ocurrió con las personas que lo crearon? ¿Por qué los conocimientos que poseían no fueron transmitidos a las generaciones siguientes? Estas preguntas remainen sin respuesta, añadiendo otra capa de misterio a este antiguo lugar. Mientras los científicos modernos continúan investigando los Kalanais Stones con tecnologías cada vez más avanzadas, estos silenciosos guardianes del tiempo continúan guardando sus secretos, recordándonos que la historia de la humanidad está llena de enigmas y misterios sin resolver. Y si continuamos nuestro viaje por los lugares misteriosos de Europa y nos adentramos aún más al norte, descubriremos no menos enigmáticos laberintos de piedra de Escandinavia, cuyo propósito sigue siendo objeto de acalorados debates entre arqueólogos e historiadores. Si trasladamos nuestra mirada desde los misteriosos laberintos de piedra de Escandinavia hacia la costa occidental de Irlanda, descubriremos uno de los más asombrosos fenómenos geológicos de Europa, envuelto en no menos enigmáticas leyendas y tradiciones, la famosa Ruta de los Gigantes o Escalera de los Gigantes. Imaginen, la costa del condado de Antrim en el norte de Irlanda, donde las aguas turbulentas del Océano Atlántico se rompen contra una extraña mosaica de piedra, compuesta por más de 40,000 columnas de basalto perfectamente alineadas. Estas columnas de 6, 5 o 7 lados, que emergen de las profundidades marinas, crean la impresión de una gigantesca carretera pavimentada que se adentra directamente en las profundidades marinas y se pierde en el horizonte. La altura de algunas columnas alcanza los 12 metros, y su geometría es tan perfecta que parece imposible creer en su origen natural. Cuando uno se encuentra sobre estas antiguas piedras, sintiendo las salpicaduras de las olas y respirando el viento penetrante del Atlántico, inevitablemente surge la pregunta: ¿podría la naturaleza haber creado una estructura tan ordenada? ¿O aquí hay la mano de una inteligencia razonable? La ciencia oficial ofrece una explicación completamente racional. Hace aproximadamente 60 millones de años, durante el período Paleógeno, una intensa actividad volcánica llevó a la erupción de una gran cantidad de lava basáltica. Durante el enfriamiento gradual de esta lava, ocurrió un fenómeno físico único, el contracción térmica, que resultó en la formación de grietas que dividieron la masa monolítica en columnas poligonales perfectas. Formaciones basálticas similares se encuentran en otras partes del mundo, como el Puente del Diablo en California o la prisma basáltica del Rin en Alemania. Sin embargo, ninguna de estas estructuras geológicas alcanza el mismo nivel de escala y perfección que en el norte de Irlanda. Sin embargo, las leyendas celtas locales ofrecen una explicación mucho más pintoresca. Según los antiguos relatos, la Ruta de los Gigantes fue creada por el legendario guerrero irlandés Finn MacCool, un ser de tamaño colosal y fuerza increíble.
Cuando el gran escocés Ben Donner lanzó un desafío a Finn, este decidió construir una carretera a través del mar para que su oponente pudiera llegar y enfrentarse a él. Según una versión de la leyenda, Finn derrotó a Ben Donner en un combate justo. Según otra versión, más astuta, Finn, al ver las verdaderas dimensiones de su gigantesco adversario, decidió recurrir a la astucia. Se disfrazó de bebé y se tumbó en una enorme cuna. Cuando Ben Donner vio al bebé de tamaños increíbles, quedó horrorizado al imaginarse qué tamaño debía tener su padre, Finn McCool. Atemorizado, el gran escocés huyó en pánico hacia Escocia, destruyendo la carretera a su paso para que Finn no pudiera seguirlo. Por eso, según las leyendas, hoy solo vemos el principio de esta antigua carretera en las costas de Irlanda. Es interesante que, en la costa opuesta, en el condado de Argyll, en Escocia, realmente existe una formación geológica similar, la isla de Staffa y su famosa cueva de Fingal. ¿Es una coincidencia o los antiguos celtas observaron una conexión geológica entre estos lugares, que más tarde fue confirmada por la ciencia moderna? Las investigaciones arqueológicas muestran que las personas se establecieron en la región de la Ruta de los Gigantes ya en la época neolítica, hace aproximadamente 6.000 años. Dejaron tras de sí petroglifos misteriosos en las rocas circundantes, espirales, círculos concéntricos y otros símbolos, cuyo significado sigue siendo objeto de debate científico. Algunos investigadores creen que estos antiguos habitantes consideraban las extrañas formaciones basálticas sagradas y realizaban aquí rituales relacionados con el mar y el mundo subterráneo. Otros científicos destacan las extrañas propiedades acústicas de este lugar. Al dirigirse el viento y la marea en una dirección determinada, las columnas comienzan a resonar, creando un sonido grave y monótono, similar al canto de un coro lejano. ¿Sabían los antiguos habitantes de este fenómeno? ¿Lo utilizaban en sus prácticas religiosas? Las investigaciones geomagnéticas revelaron otra peculiaridad enigmática de la Ruta de los Gigantes. Algunas de las columnas basálticas tienen un campo magnético anormalmente alto, cuya intensidad cambia en función de los ciclos lunares. Este fenómeno aún no ha recibido una explicación científica completa. Existen hipótesis que relacionan estas anomalías magnéticas con la composición mineral del basalto en esta región o con procesos geológicos profundos que ocurren bajo el fondo marino. ¿Qué pasaría si los antiguos habitantes de estos lugares percibían de alguna manera estas fluctuaciones magnéticas? ¿Qué pasaría si estas fuerzas invisibles los atraían hacia la Ruta de los Gigantes y se convertían en la fuente de experiencias místicas y leyendas? Una particularidad enigmática son las llamadas tubos orgánicos, un grupo de columnas basálticas especialmente altas situadas en la base de la colina. Al observarlas de cerca, se descubre que estas columnas no están dispuestas de manera caótica, sino que forman una secuencia determinada, similar a un instrumento musical. Si se golpean en un orden determinado, emiten sonidos de diferentes alturas que se combinan en una melodía. ¿Es esto una coincidencia o los antiguos habitantes de estos lugares descubrieron y utilizaron esta propiedad? Entre la población local aún circulan leyendas sobre extraños sonidos que se oyen en la Ruta de los Gigantes en noches sin luna, como si alguien invisible tocara un órgano de piedra, invocando los espíritus del mar y del mundo subterráneo. No menos intrigante es el hecho de que algunas de las columnas basálticas contienen inclusiones extrañas, cristales y minerales no característicos de este tipo de rocas volcánicas. ¿De dónde provienen? ¿Fueron traídos desde las profundidades de la Tierra durante las erupciones volcánicas o tienen algún otro origen? ¿Por qué la concentración de estos minerales extraños es especialmente alta en las secciones de la Ruta de los Gigantes, que, según las leyendas locales, tienen propiedades curativas? Podría ser que los antiguos celtas tuvieran algún conocimiento intuitivo de las particularidades geológicas y geoquímicas de este lugar, que solo ahora está comenzando a ser revelado por la ciencia moderna. Y si nos dirigimos a los aspectos astronómicos, descubriremos que desde ciertos puntos de la Ruta de los Gigantes se abren oportunidades únicas para observar el movimiento de los cuerpos celestes. Durante los solsticios de invierno y verano, el sol sale y se pone exactamente sobre ciertas formaciones basálticas, creando impresionantes efectos luminosos. ¿Es esto una coincidencia o los antiguos habitantes de estos lugares notaron esta regularidad y le atribuyeron un significado sagrado? Sea como sea,
La Ruta de los Gigantes sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos de Europa, donde la realidad geológica se entrelaza con antiguos mitos, explicaciones científicas se mezclan con misterios míticos, y cada nuevo investigador descubre nuevas preguntas a las que aún no se han encontrado respuestas. Mientras los científicos continúan estudiando este fenómeno natural único, las antiguas columnas basálticas guardan silencio, llevándose consigo los secretos de milenios a las profundidades del mar. Y si continuamos nuestro viaje por los lugares misteriosos de Europa y nos dirigimos hacia el este, a los densos bosques de Rumania? Si continuamos nuestro viaje por los lugares misteriosos de Europa y nos desplazamos hacia el este, adentrándonos en los densos bosques de Rumania, nos encontraremos en uno de los lugares más enigmáticos del continente, en el corazón de Transilvania, donde entre las majestuosas montañas de los Cárpatos se ocultan antiguos secretos esperando ser revelados. Pero antes de sumergirnos en el mundo mítico de los bosques rumanos, hagamos una parada en la isla sueca de Gotland, un lugar donde el tiempo parece haber quedado atrapado en los laberintos de piedra, cuya antigüedad se mide en milenios. Imaginaos, orillas abruptas del mar Báltico, lavando las costas rocosas de la isla, donde entre las praderas de brezo y los escasos bosques de pinos se extienden misteriosos espirales de piedra, creados por maestros desconocidos de la antigüedad. Estos laberintos, que los habitantes locales llaman Troborgs, o ciudades de la Trinidad, representan complejos senderos espirales dispuestos directamente sobre la tierra. Algunos de ellos alcanzan un diámetro de 15 metros, y sus sinuosos caminos, si se recorre desde la entrada hasta el centro, forman un camino de hasta 100 metros de longitud. Los laberintos de piedra de Gotland son uno de los grupos más concentrados de estructuras similares en el mundo, y se han contado más de 40 en la relativamente pequeña superficie de la isla. Las investigaciones arqueológicas datan los más antiguos de la Edad del Bronce, aproximadamente el año 1500 antes de nuestra era, aunque algunos científicos proponen hipótesis sobre un origen aún más antiguo de estas estructuras enigmáticas. Pero ¿quién y por qué creó estas espirales de piedra? ¿Qué mensaje está codificado en sus intrincados senderos? Cada uno de los laberintos de Gotland tiene solo un camino que lleva desde la entrada hasta el centro, sin callejones, sin salida ni pasajes falsos, características de los laberintos clásicos del Mediterráneo. No son trampas para confundir al viajero, sino más bien rutas rituales diseñadas para un movimiento meditado y consciente a lo largo de un camino previamente determinado. Pero ¿qué ritual se realizaba en estas espirales de piedra? ¿A qué dios se dirigían los antiguos habitantes de estas tierras, recorriendo senderos serpenteantes hacia el centro sagrado? Algunos investigadores relacionan los laberintos de Gotland con cultos marinos y rituales para asegurar una pesca exitosa o un viaje seguro. De hecho, la mayoría de ellos están situados cerca de la costa, y en el folclore local se han conservado leyendas sobre cómo los pescadores pasaban a través de los laberintos antes de salir al mar, para confundir a los espíritus malignos y asegurar un regreso seguro. Otros científicos ven en estas espirales de piedra instrumentos astronómicos que permitían a los antiguos habitantes de Gotland seguir el movimiento de los cuerpos celestes y determinar las fechas clave del calendario agrícola. Al estudiar detalladamente la disposición de algunos laberintos, se descubren interesantes regularidades. Sus entradas a menudo están orientadas hacia los puntos de salida del sol en los solsticios o en los equinoccios. Además, si se trazan líneas entre los centros de varios laberintos situados en una misma parte de la isla, forman un patrón que recuerda la constelación de las Pléyades, un cúmulo estelar que jugaba un papel importante en la mitología de muchos pueblos antiguos. ¿Es esto una coincidencia o una prueba de profundos conocimientos astronómicos de los creadores de estas estructuras? Existe una interpretación aún más mística de los laberintos de Gotland como portales entre mundos, lugares donde la frontera entre lo material y lo espiritual se desvanece. Las leyendas folclóricas hablan de que, en ciertos días del año, especialmente en la noche del solsticio de verano, en el centro del laberinto se puede encontrar a seres de otros mundos o recibir visiones proféticas. Es interesante que las investigaciones geofísicas han revelado extrañas anomalías magnéticas en la zona de algunos laberintos, y los experimentos de biolocalización muestran la presencia de potentes corrientes energéticas
que se concentran en sus puntos centrales. La explicación científica de estos fenómenos los relaciona con las particularidades geológicas de la isla, pero no explica cómo los antiguos constructores pudieron descubrir estas fuerzas invisibles ni por qué decidieron marcarlas con complicadas construcciones de piedra. Una particularidad enigmática es el nombre de estas estructuras, Trøjborgs o ciudades de la Trinidad. ¿Por qué los antiguos escandinavos relacionaban sus laberintos de piedra con una ciudad lejana del Mediterráneo? ¿Sabían algo sobre el famoso laberinto del Minotauro y otras estructuras similares de Europa del Sur? Las excavaciones arqueológicas testimonian la existencia de contactos comerciales y culturales entre Escandinavia y el Mediterráneo desde la Edad del Bronce, pero ¿fueron estas relaciones suficientemente intensas para influir culturalmente de esta manera? O tal vez la idea del laberinto como símbolo sagrado surgió de manera independiente en diferentes partes del antiguo mundo, reflejando algún arquetipo universal del pensamiento humano. Lo que resulta aún más intrigante es que laberintos similares se han encontrado no solo en Gotland, sino también en otras partes de Escandinavia, en Rusia, en Gran Bretaña, en la India y en rincones apartados de América del Norte y del Sur. ¿Cómo explicar esta difusión global de este símbolo enigmático? ¿Fue resultado de migraciones de antiguos pueblos que llevaban sus conocimientos sagrados a nuevas tierras? O, como sugieren algunos investigadores, el laberinto es una manifestación de algún principio cósmico universal que los chamanes y líderes espirituales de diferentes culturas, sin tener contacto directo entre sí, intuían. Las excavaciones arqueológicas cerca de algunos laberintos de Gotland han descubierto restos de sacrificios antiguos, fragmentos de cerámica, huesos quemados de animales, y en un caso, restos de una estatuilla de madera que supuestamente representaba una diosa femenina con las manos levantadas hacia el cielo. Estos hallazgos indican que los laberintos no eran simplemente símbolos abstractos, sino centros rituales activos donde se realizaban importantes ritos para la comunidad. Pero ¿cuál era la esencia de estos rituales? ¿Qué creencias y representaciones del mundo reflejaban? Lamentablemente, los creadores de los laberintos de Gotland no dejaron testimonios escritos, y las tradiciones orales transmitidas de generación en generación fueron en gran medida perdidas o distorsionadas con la llegada del cristianismo a Escandinavia. Sin embargo, de pie en el centro de un antiguo laberinto de piedra, en la orilla azotada por el viento del mar Báltico, no se puede evitar sentir una conexión con aquellos lejanos seres humanos que, hace miles de años, colocaban estas piedras siguiendo algún propósito importante para ellos. ¿Qué intentaban decir? ¿Qué mensaje codificaron en estas espirales para las generaciones futuras? ¿Cuántas más de estas misteriosas tierras de Europa esperan ser reveladas, esperando su momento para desvelarse ante aquellos que estén dispuestos a escuchar su susurro inaudible? Y si desde los enigmáticos laberintos de Gotland nos desplazamos al mismo corazón de Transilvania, descubriremos no menos un lugar misterioso, envuelto en leyendas oscuras y presagios siniestros. Si nos trasladamos desde los enigmáticos laberintos de Gotland hasta el corazón mismo de Transilvania, descubriremos un lugar no menos misterioso, envuelto en sombras de leyendas y presagios funestos. Pero antes de sumergirnos en el mundo mítico de los Cárpatos rumanos, hagamos una última parada. En los pintorescos Alpes de Austria, donde entre majestuosas cimas montañosas, en una roca vertical de 200 metros sobre el valle del río Salzach, se alza el enigmático castillo de Hohenwerfen. Este imponente guardián de los pasos alpinos, con sus muros grises que parecen brotar de la roca, fue construido en el siglo XI por orden del arzobispo de Salzburgo, Gebhard, como una fortaleza inexpugnable para protegerse de invasiones del norte. Sin embargo, a lo largo de sus 9 siglos de existencia, el castillo Hohenwerfen ha acumulado muchos más secretos de los que cabría esperar de una fortaleza militar ordinaria. Su reputación oscura comenzó en el siglo XII, cuando las mazmorras del castillo se utilizaron como prisiones para los opositores políticos de los arzobispos de Salzburgo. En estas húmedas y desprovistas de luz celdas, talladas directamente en la roca, donde las gotas de agua, filtrándose a través de las paredes de piedra, contaban horas interminables de cautiverio. Se encontraban no solo caballeros y nobles, sino también aquellos acusados de prácticas prohibidas y herejía.
Las leyendas locales hablan de que en los niveles más profundos de las mazmorras de Hohenwerfen se realizaban experimentos secretos, alquímicos, dirigidos a la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la inmortalidad. De hecho, durante las obras de restauración en 1987, se descubrió una cámara sellada en uno de los sótanos abandonados, conteniendo una extraña colección de objetos, fragmentos de vasijas de vidrio de forma inusual, restos de un aparato metálico que recuerda a un primitivo destilador, y, lo más intrigante, varios pergaminos con textos cifrados y símbolos alquímicos. Sin embargo, el hallazgo más impactante fue un pequeño disco metálico de unos 10 centímetros de diámetro, cubierto con grabados extraños que recuerdan un esquema del sistema solar con planetas dispuestos en un orden inusual. El análisis de radiocarbono de los materiales orgánicos encontrados junto al disco confirmó su origen medieval, aproximadamente del siglo XIII. Sin embargo, el estudio metalográfico del disco reveló una anomalía que sigue sin resolver a los científicos. El material del que está hecho contiene elementos cuya tecnología de procesamiento no estaba disponible en la Europa medieval. Además, la precisión de los grabados en el disco supera con creces las capacidades de los instrumentos de la época. ¿Cómo explicar esta contradicción? Algunos investigadores sugieren que el disco podría haber sido fabricado en un periodo posterior y de alguna manera haber terminado entre los artefactos más antiguos. Otros plantean una audaz hipótesis de que en el castillo Hohenwerfen realmente se realizaban experimentos que adelantaban su tiempo, posiblemente bajo la dirección de un genio desconocido whose name history did not preserve. Hay quienes relacionan el enigmático disco con antiguos conocimientos que llegaron desde el este a través de los caballeros que regresaban de las cruzadas, quienes podrían haber traído no solo especias exóticas y tejidos, sino también fragmentos de tecnologías perdidas de antiguas civilizaciones. Pero aún más enigmáticos son los extraños túneles descubiertos en 1999 durante la construcción de nuevas comunicaciones en el ala norte del castillo, que se adentran profundamente en la roca sobre la que se asienta Hohenwerfen. Estos estrechos pasajes, tallados con una precisión asombrosa en la roca sólida, no están registrados en ninguno de los planos medievales de la fortaleza. Sus paredes están cubiertas con símbolos inusuales que recuerdan tanto runas de antiguos germanos como signos enigmáticos encontrados en algunas cuevas de la Europa prehistórica. El escaneo georradar mostró que los túneles forman una red compleja que se extiende a decenas de metros dentro de la montaña, y algunos de ellos terminan en cámaras vacías, cuyo propósito sigue siendo desconocido. Las tentativas de acceder a estos espacios lejanos se complican por derrumbes e inundaciones ocurridos a lo largo de los siglos, así como por extrañas anomalías en el funcionamiento del equipo electrónico observadas al avanzar por los túneles. La datación de estos subterráneos representa por sí sola un misterio. Los geólogos afirman que algunos de los túneles podrían haber sido construidos mucho antes de la construcción del castillo, posiblemente en la época romana o incluso antes. Pero ¿quién y por qué creó esta red subterránea en una región montañosa de difícil acceso? ¿Qué secretos intentaban ocultar en las entrañas de las rocas alpinas? En el folclore local se conservan leyendas sobre seres subterráneos, criaturas misteriosas que habitaban en las profundidades de las montañas, incluso antes de la llegada de los primeros pueblos humanos. Según las leyendas, estas criaturas poseían conocimientos y tecnologías asombrosas que les permitían crear artefactos maravillosos y controlar las fuerzas de la naturaleza. Solo de la comunidad científica, por supuesto, se toma estas leyendas con escepticismo, considerándolas como reflejo folclórico de eventos históricos reales, por ejemplo, contactos de población local con romanos más tecnológicamente avanzados o influencias culturales de civilizaciones orientales a través de rutas comerciales. Sin embargo, algunas anomalías halladas en las mazmorras de Hohenwerfen hacen reflexionar. ¿Y si en estas antiguas leyendas hay una parte de verdad? Un descubrimiento especialmente interesante es una pequeña cámara en uno de los túneles laterales, con paredes perfectamente lisas, como si estuvieran pulidas, en las que, con una iluminación adecuada, aparecen extraños dibujos, mapas o esquemas que recuerdan el cielo estrellado, pero con la disposición de las constelaciones que no coincide con la actual. Los astrónomos que estudiaron estos dibujos llegaron a una conclusión impactante.
Si se aceptan como un mapa del cielo real, corresponde a la disposición de las estrellas que se observaban en la Tierra hace aproximadamente 12.000 años, en una época en la que, según la ciencia oficial, no podía haber civilización en la región alpina capaz de realizar observaciones astronómicas tan precisas y de registrarlas gráficamente. ¿Cómo explicar esta contradicción? ¿Es la carta estelar de Hohenwerfen simplemente una curiosidad de la naturaleza? ¿Un azar en el que la mente humana, inclinada a buscar patrones, vio formas familiares? ¿O es un testimonio de la existencia de una antigua cultura que poseía conocimientos que consideramos accesibles solo para la ciencia moderna? Y si tal cultura existió, ¿a dónde desapareció sin dejar otros rastros de su presencia? Estas preguntas remain sin answer, and the Castle Hohenwerfen continues to guard its secrets, occasionally lifting the veil over the mysteries hidden in its ancient walls and underground chambers. Perhaps future research using new technologies will help unravel these mysteries, or perhaps they will remain one of those secrets of the past that feed our imagination and remind us of how little we know about the true history of our planet and the civilizations that inhabited it in distant times. And if we continue our journey east from the enigmatic Castle Hohenwerfen, crossing the Alpine passes and descending into the valleys of Transylvania, we will discover no less intriguing secrets hidden in the shadows of the Carpathian forests and shrouded in the mists of ancient legends. Si continuamos nuestro viaje hacia el este desde el enigmático castillo de Hohenwerfen, cruzaremos los Alpes y descendemos a las valles de Transilvania. Descubriremos al menos tan intrigantes misterios ocultos en la sombra de los bosques de los Cárpatos y envueltos en el manto de las antiguas leyendas. Sin embargo, antes de sumergirnos en el mundo místico de los Cárpatos, hagamos una pequeña desviación de nuestro itinerario y viajemos al suroeste de Europa, a la pintoresca provincia de Bretaña en el noroeste de Francia, donde entre colinas esmeralda y valles brumosos se oculta uno de los más enigmáticos megalitos del continente, los dólmenes de Brusan. Estos colosales monumentos de piedra, cuya edad se estima en alrededor de 5.000 años, representan un impresionante complejo de cámaras funerarias construidas con enormes losas de piedra, algunas de las cuales pesan más de 100 toneladas. Imaginen estos monolitos gigantes, arrancados de masas rocosas, transportados a decenas de kilómetros y colocados con tal precisión que incluso hoy, después de 5 milenios, no se puede pasar una hoja de cuchillo entre ellos. ¿Cómo lograron los antiguos constructores, sin herramientas metálicas, ruedas ni mecanismos de elevación, realizar esta hazaña ingenieril? Esta pregunta ha desconcertado a arqueólogos e ingenieros durante décadas. Las explicaciones tradicionales sobre el uso de rodillos de madera, palancas y miles de trabajadores parecen poco convincentes cuando uno se enfrenta a estos monumentales edificios y siente su imponente grandeza. Pero lo que hace aún más asombrosa la particularidad de los dólmenes de Brusan es su orientación astronómica. Investigaciones meticulosas realizadas en las últimas décadas con la ayuda de modernos instrumentos geodésicos han revelado una sorprendente regularidad. Los principales ejes de los grandes dólmenes del complejo están orientados hacia puntos específicos de salida del Sol en los solsticios y equinoccios, así como hacia las posiciones clave de la Luna en su ciclo de 18 años. Además, si imaginamos conectar las líneas que unen los centros de los principales dólmenes, se revela un complejo patrón geométrico en la superficie de la Tierra, que coincide exactamente con la disposición de las estrellas de la constelación de Orión, tal como se veía desde la Tierra hace 5.000 años. ¿Cómo lograron los antiguos constructores, supuestamente sin escritura ni conocimientos matemáticos, proyectar con tal precisión el mapa del cielo en la superficie terrestre? Y lo más importante, ¿por qué les era necesario? Según la versión oficial de la arqueología, los dólmenes de Brusan representan estructuras funerarias construidas por pueblos neolíticos para enterrar a sus líderes y sacerdotes. Sin embargo, de manera extraña, en la mayoría de las cámaras no se encontraron restos humanos, a pesar de las condiciones ideales para la conservación de materiales orgánicos. Los pocos fragmentos óseos que se encontraron datan de un periodo que precede al tiempo estimado de construcción de los dólmenes en varios siglos, lo que sugiere un uso secundario.
Otro de las enigmas es el descubrimiento en 1998 en uno de los dólmenes más inaccesibles de una extraña placa metálica de aproximadamente 30 caris 20 centímetros, cubierta con un patrón geométrico de círculos concéntricos y líneas radiales. El análisis espectral mostró que la placa estaba hecha de una aleación de cobre, plomo y una pequeña cantidad de níquel, una combinación que no es característica de la metalurgia del bronce de la época. Además, el análisis microscópico reveló signos de tratamiento mecánico que requería herramientas que, según los historiadores, no podían existir en esa época. Cuando el físico francés Jean-Pierre Duval, en 1997, realizó un modelo computacional del patrón en la placa, llegó a una conclusión impactante. El patrón representa un esquema del sistema solar, incluyendo Urano y Neptuno, que fueron descubiertos solo en los siglos XVIII y XIX, respectivamente. ¿Cómo explicar este anacronismo? Los escépticos afirman que la placa es una falsificación moderna o que cayó accidentalmente en el dolmen en una época posterior. Sin embargo, el análisis de radiocarbono de los restos orgánicos encontrados directamente debajo de la placa y la datación termoluminiscente de la Tierra circundante indican que el artefacto ha estado en su lugar al menos 3.000 años. No menos intrigantes son las propiedades acústicas del principal complejo de dólmenes, conocido como la cámara susurrante. Esta masa monumental de 7 grandes losas verticales que sostienen una cubierta horizontal de unos 55 toneladas tiene una propiedad asombrosa. El sonido producido en un punto específico de la cámara se amplifica y resuena de tal manera que se crea la impresión de que hablan decenas de voces simultáneamente. Las investigaciones acústicas realizadas por un grupo de ingenieros del Instituto Politécnico de París mostraron que la forma de la cámara y la disposición de las losas de piedra crean un complejo sistema de resonadores sintonizados en frecuencias específicas. Además, estas frecuencias coinciden con los resonadores de Schumann, ondas electromagnéticas que surgen en el espacio entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. ¿Es esto una coincidencia? ¿O los antiguos constructores poseían conocimientos sobre las propiedades físicas del planeta que la ciencia moderna solo descubrió en el siglo XX? Lo más extraño es que las personas que pasan mucho tiempo dentro de la cámara susurrante, especialmente en los solsticios, a menudo informan sobre efectos psicológicos inusuales, percepción alterada del tiempo, imágenes visuales vívidas y la sensación de contacto con entidades racionales. Los neurofísicos sugieren que las propiedades acústicas de la cámara pueden causar resonancia en las estructuras cerebrales, llevando a estados similares a la meditación profunda o al trance. Es posible que los dólmenes no solo se construyeran como estructuras funerarias, sino también como dispositivos tecnológicos destinados a alterar el estado de la conciencia y posiblemente establecer contacto con otras realidades o aspectos de la existencia. Esta hipótesis, por supuesto, sale de los límites de la ciencia oficial, pero encuentra paralelos inesperados en las prácticas chamánicas de diversas culturas del mundo, donde ciertos lugares se utilizaron para viajes entre mundos. En 1999, un grupo de geofísicos que investigaban la región del complejo de Brusan descubrió otra anomalía extraña. Debajo de los principales dólmenes pasan poderosos flujos de agua subterránea, y en los puntos de intersección se observan significativas anomalías geomagnéticas. Además, estas anomalías alcanzan su máximo de intensidad precisamente en los días de los solsticios y equinoccios, los mismos días en los que están orientadas las OSI de los dólmenes. ¿Es una coincidencia que los antiguos constructores eligieran precisamente esos puntos para sus monumentos megalíticos? ¿O poseían métodos para detectar flujos energéticos subterráneos y los utilizaron conscientemente en sus objetivos? Las leyendas locales, transmitidas de generación en generación por los habitantes de las aldeas circundantes, hablan de piedras dormidas que se despiertan cuando las estrellas toman sus lugares. Según estos relatos, en ciertas noches del año los dólmenes comienzan a brillar con un extraño resplandor azulado y de debajo de la tierra se oyen sonidos vibratorios lejanos, como un canto distante. No hay confirmación científica de estos relatos, pero es interesante que leyendas similares estén relacionadas con megalitos en todo el mundo, desde Stonehenge en Inglaterra hasta los complejos templarios de América del Sur.
Es posible que en estas leyendas populares se haya conservado el recuerdo de fenómenos físicos reales relacionados con la interacción de estructuras de piedra con campos energéticos naturales. Los dólmenes de Brusan continúan guardando sus secretos, solo de vez en cuando levantando el velo sobre los misterios de los antiguos constructores, cuyos conocimientos y tecnologías posiblemente superaban lo que estamos acostumbrados a atribuir a nuestros lejanos antepasados. ¿Quiénes eran estos seres? ¿De dónde sacaban sus asombrosos conocimientos sobre el cielo, la geometría y la acústica? ¿Y a dónde desapareció su civilización, dejando solo estos silenciosos testigos de su antigua grandeza? Estas preguntas permanecen sin respuesta, recordándonos cuán poco sabemos sobre la historia larga de la humanidad y cuáles asombrosos descubrimientos pueden esperarnos en el futuro. Si abandonamos las misteriosas tierras de Bretaña y nos dirigimos al norte, cruzando las aguas turbulentas del Canal de la Mancha, nos encontraremos en un país no menos enigmático, Escocia, donde entre majestuosas montañas y valles brumosos se oculta uno de los más desconcertantes enigmas arqueológicos de Europa. En el corazón del Highlands de Escocia, en las profundidades del lago Loch Oich, rodeado de majestuosas cimas montañosas y antiguos bosques, descansa un misterio del que apenas se habla en círculos académicos y que solo de vez en cuando se menciona en leyendas locales medio olvidadas. Imaginen aguas frías, casi negras, de este lago, rodeado de pinos milenarios y envuelto en una niebla densa durante la mayor parte del año. Bajo esta superficie impenetrable, a unos 25 metros de profundidad, en 1997 un grupo de buzos que exploraban el fondo del lago descubrió algo que contradecía completamente la historiografía oficial de la región. Un complejo megalítico extenso, compuesto por decenas de grandes bloques de piedra que forman estructuras geométricas perfectas. Gigantescos monolitos, algunos con un peso de hasta 15 toneladas, están dispuestos en el fondo del lago en un orden estricto, formando círculos concéntricos y líneas radiales que recuerdan a gigantescos relojes solares o un calendario astronómico. Pero ¿cómo pudieron los antiguos constructores levantar una obra tan grandiosa en el fondo de un lago? O, aún más intrigante, ¿acaso no hubo agua en tiempos antiguos y estas estructuras megalíticas fueron construidas en tierra seca que luego quedó sumergida? Los estudios geológicos realizados en 1999 mostraron que el nivel de agua en Loch Oich aumentó aproximadamente 20 metros hace unos 3.000 años, probablemente como resultado del derretimiento de glaciares y cambios tectónicos que transformaron el paisaje del Highlands de Escocia. Esto significa que las estructuras enigmáticas debieron haber sido construidas antes de este cataclismo, en la época del Bronce o incluso antes. Pero lo más fascinante es que en ningún documento histórico, crónica o leyenda, se menciona la existencia de algún templo o estructura ceremonial en este lugar. ¿Cómo pudo desaparecer completamente de la memoria colectiva del pueblo una obra tan grandiosa de manos humanas? El estudio detallado de los megalitos sumergidos, realizado en 1999 utilizando fotogrametría y escaneo sónico, reveló aún más características enigmáticas de este complejo. En la superficie de algunos bloques de piedra se encontraron símbolos extraños, espirales, círculos concéntricos y líneas zigzagueantes que recuerdan a los petroglifos encontrados en tumbas neolíticas de Irlanda y Bretaña, especialmente en el famoso Newgrange. Sin embargo, también hay símbolos que no tienen analogías en ninguna de las antiguas escrituras conocidas. Figuras geométricas complejas que recuerdan a fórmulas matemáticas o diagramas astronómicos. ¿Qué intentaban transmitirnos los antiguos constructores a través de estos símbolos enigmáticos? ¿Eran simplemente símbolos rituales o acaso contenían algún conocimiento cifrado cuyo significado aún no podemos comprender? Otra característica enigmática de los megalitos sumergidos de Loch Oich es el material de los que están hechos. El análisis mineralógico de muestras tomadas de la superficie de las piedras mostró que se trata de basalto con un alto contenido de magnetita que confiere a la piedra propiedades magnéticas inusuales. Sin embargo, los yacimientos más cercanos de este tipo de basalto se encuentran a más de 550 kilómetros del lago, en la región de la isla de Skye. ¿Cómo transportaron los antiguos constructores estos colosales bloques de piedra a una distancia tan grande, a través de montañas y valles, ríos y pantanos,
En una época en la que no existían carreteras ni transporte rodado capaz de soportar tal peso, esta pregunta se vuelve aún más desconcertante si se considera que algunos de los monolitos sumergidos tienen una forma geométrica perfecta, con superficies lisas y ángulos rectos, lo que requiere herramientas y tecnologías de trabajo de piedra que, según los historiadores, no existían en esa época. En 2000, un grupo de geofísicos de la Universidad de Edimburgo, que estudiaban las anomalías magnéticas en la región de Loch Oich, hizo otro descubrimiento asombroso. Resultó que el complejo megalítico sumergido estaba ubicado exactamente en el cruce de varias líneas geomagnéticas poderosas que formaban un nudo energético peculiar. Además, la intensidad del campo magnético en ese punto estaba sujeta a extrañas oscilaciones que, según se descubrió, coincidían con ciertos ciclos astronómicos, como el ciclo de 18 años de eclipses lunares. ¿Fue casual que los antiguos constructores eligieran precisamente este lugar para su misterioso monumento? ¿O acaso podían detectar y utilizar estos flujos energéticos invisibles? Los habitantes locales, descendientes de antiguos pueblos celtas que habitaron estas tierras durante milenios, han preservado extrañas tradiciones sobre las piedras cantantes bajo el agua y los gigantes dormidos que guardan las puertas del mundo inferior. Según estas leyendas, en ciertas noches del año, especialmente durante el solsticio de invierno, se puede ver un extraño resplandor sobre la superficie de Loch Oich, y desde las profundidades del lago se oyen sonidos que recuerdan a una música lejana o un canto coral. Los escépticos, por supuesto, explican estas historias como producto de la fantasía popular o fenómenos naturales como la fosforescencia del plancton o efectos acústicos causados por la forma de la cuenca del lago. Sin embargo, en 2005, un grupo de investigadores del Instituto Internacional de Ciencias Acústicas realmente registró extrañas fluctuaciones sonoras procedentes de la región del complejo sumergido. El análisis espectral de estos sonidos mostró que tenían una estructura regular y características de frecuencia no típicas de fenómenos acústicos naturales. Algunos científicos sugirieron que estos sonidos podrían ser causados por el movimiento del agua a través de pasajes ocultos en las estructuras megalíticas, creando un efecto de órgano gigante. Pero si es así, los antiguos constructores debían tener un profundo conocimiento de la acústica y la hidrodinámica, lo que nos obliga a revisar nuestras ideas sobre el nivel de desarrollo de las culturas prehistóricas. En 2010, una expedición internacional, equipada con el equipo más avanzado para estudios subacuáticos, incluyendo vehículos subacuáticos robotizados con cámaras y escáneres láser de alta sensibilidad, comenzó un estudio sistemático del complejo sumergido. Los resultados de este estudio resultaron tan inesperados y contradictorios con la paradigma histórico oficial que aún no se han publicado en su totalidad. Se sabe que bajo las estructuras visibles se descubrió un sistema complejo de túneles y cámaras excavadas en la base rocosa del lago. Algunos de estos túneles llegan a una profundidad de más de 100 metros y se extienden por kilómetros, formando un verdadero laberinto subterráneo. ¿Quién y con qué propósito creó este grandioso sistema subterráneo? ¿Qué tecnologías permitieron a los antiguos constructores excavar túneles en roca sólida a tal profundidad? Y lo más importante, ¿qué intentaban encontrar o ocultar en estas galerías subterráneas enigmáticas? Lo más extraño es que el análisis de radiocarbono de materiales orgánicos encontrados en una de las cámaras sumergidas dio resultados completamente inesperados. Su edad es de aproximadamente 12.000 años. Esto significa que el complejo fue construido al final del último periodo glacial, mucho antes de la aparición de las primeras civilizaciones de Mesopotamia y Egipto, en una época en la que, según las ideas históricas aceptadas, los seres humanos vivían en comunidades primitivas de cazadores y apenas habían aprendido a fabricar herramientas de piedras simples. ¿Cómo se puede reconciliar este contratiempo? Eran los constructores del complejo sumergido de Loch Oich representantes de alguna civilización olvidada cuyo nivel tecnológico superaba su tiempo en miles de años. ¿O estamos ante algo que completamente sale de los límites de nuestra comprensión de la historia y la evolución de la humanidad? Los megalitos sumergidos de Loch Oich continúan guardando sus secretos, solo de vez en cuando, levantando un velo sobre los enigmas de su origen y propósito. Están ahí, silenciosos testigos de épocas pasadas, recordándonos lo poco que sabemos sobre la larga historia de nuestro planeta
y los asombrosos descubrimientos que aún pueden esperarnos en el futuro. Tal vez la clave para desentrañar este y muchos otros enigmas arqueológicos no se encuentre en los desiertos lejanos o las selvas tropicales, sino aquí, en las aguas frías del lago escocés, oculto de nuestros ojos por una capa de agua oscura y aún más impenetrable por un velo de dogmas y prejuicios científicos. Si abandonamos las enigmáticas profundidades del lago escocés y nos dirigimos hacia el sur, cruzando la Mancha en sentido inverso, nos encontraremos en una región no menos misteriosa de Francia, Bretaña, donde, en la costa del Océano Atlántico, azotada por vientos salados y envuelta en antiguas leyendas, se encuentra uno de los complejos megalíticos más grandiosos e inexplicables del mundo, los famosos menhires de Karnak. Imaginen, miles de masivas rocas, algunas con un peso de hasta 300 toneladas, alineadas en líneas perfectamente rectas, extendiéndose a lo largo de kilómetros a través de campos y colinas. 11,000 menhires instalados en un estricto orden geométrico hace más de 6,000 años. En una época en la que, según la historia oficial, los seres humanos apenas habían comenzado a cultivar la tierra y vivían en simples chozas de arcilla y paja. ¿Cómo pudieron estos constructores primitivos no solo transportar bloques de piedra colosales a grandes distancias desde sus lugares de extracción, sino también colocarlos con una precisión tan asombrosa que incluso los instrumentos geodésicos modernos solo registran mínimas desviaciones de la línea recta ideal? El amanecer sobre Karnak ofrece un espectáculo inolvidable. Los primeros rayos de sol se deslizan lentamente por las rugosas superficies de las antiguas piedras, creando una extraña danza de luz y sombra, mientras la niebla matutina que se extiende entre las filas de menhires le da a este lugar una atmósfera verdaderamente mística. Los habitantes locales dicen que en esos momentos casi se puede sentir la presencia de aquellos que levantaron estas filas de piedras hace miles de años. Pero, ¿quiénes eran estos misteriosos constructores? La arqueología tradicional atribuye la creación de los menhires de Karnak a tribus neolíticas que habitaban Bretaña en el cuarto y tercer milenios antes de nuestra era. Sin embargo, esta explicación plantea más preguntas que respuestas. ¿Cómo pudo una sociedad que no conocía herramientas metálicas, ruedas ni animales de tiro realizar un proyecto arquitectónico tan grandioso? Según cálculos aproximados, para instalar todos los menhires de Karnak, se habrían necesitado no menos de 15 millones de horas de trabajo humano, una cifra completamente desproporcionada en comparación con la población de Bretaña de esa época. Además, muchos de los menhires de Karnak están dispuestos de acuerdo con ciertas leyes astronómicas. Investigaciones detalladas realizadas en 1980 por un grupo de astrónomos del Observatorio de París mostraron que las principales líneas de los menhires están orientadas hacia los azimuts del Sol en los solsticios y equinoccios, así como hacia los extremos de los ciclos lunares. Además, algunas configuraciones de piedras, vistas desde arriba, forman esquemas de constelaciones visibles en el hemisferio norte hace 6,000 años, las Pléyades, Orión y la Gran Osa. ¿Cómo pudieron los constructores neolíticos, supuestamente sin escritura ni conocimientos matemáticos, crear un modelo astronómico tan complejo en piedra? El famoso arqueoastrónomo francés Jean-Pierre Darboux, quien dedicó más de 30 años de su vida al estudio de Karnak, afirma: tenemos que ver esto no como un simple monumento primitivo, sino como un instrumento astronómico de alta precisión, un observatorio de piedra de la antigüedad, que permitía predecir con precisión los eclipses solares y lunares, así como otros fenómenos celestes. Pero esto significa que los constructores de Karnak debían poseer conocimientos matemáticos y astronómicos que, según la cronología aceptada del desarrollo de la ciencia, no aparecieron hasta milenios después. Una de las características más enigmáticas de los menhires de Karnak es la composición geológica de las piedras. Un análisis mineralógico realizado en 1992 mostró que muchas de las piedras contienen una concentración anormalmente alta de cuarzo y otros minerales piroeléctricos, capaces de generar impulsos eléctricos bajo acción mecánica. Además, la disposición de estas piedras forma una red peculiar, similar a una gigantesca cadena eléctrica.
Algunos investigadores han propuesto la hipótesis de que Karnak podría haber funcionado como un sistema antiguo de recolección y redistribución de los fluidos telúricos, es decir, de la electricidad natural de la Tierra. Pero, ¿para qué necesitaban los antiguos constructores esta energía? ¿Y cómo podrían haberla utilizado en una época en la que, según la historia oficial, la humanidad aún no conocía ni siquiera los más simples conductores metálicos? Las leyendas bretonas añaden otra capa de misterio a la enigmática Karnak. Según antiguas tradiciones transmitidas de generación en generación, los menhires no son otra cosa que guerreros petrificados, castigados por Cornelio por perseguirlo. Otra versión de la leyenda dice que las piedras de Karnak son los restos de una gran ciudad de los Atlantes, destruida por una catástrofe que destruyó su civilización. Es notable que muchas de estas leyendas mencionan extraños sonidos que emiten las piedras en ciertos días del año, especialmente durante los solsticios, y fenómenos luminosos observados alrededor de los menhires en noches sin luna. Los escépticos, por supuesto, rechazan estas historias como fantasías populares, pero en 1997, un grupo de físicos de la Universidad de Renán realmente registró anómalas fluctuaciones electromagnéticas en la zona de las principales líneas de los menhires, especialmente durante la actividad tormentosa y las tormentas geomagnéticas. Además, el escaneo ultrasónico de algunos de los menhires más grandes reveló extrañas cavidades y canales dispuestos de tal manera que, en ciertas condiciones, como un fuerte viento en una dirección determinada, las piedras podrían emitir sonidos similares a un rugido de baja frecuencia o incluso tonos melodiosos. ¿Fue esto una característica acústica intencional creada por los antiguos constructores o simplemente una coincidencia? Y si fue lo primero, ¿qué papel jugaban estos sonidos en los rituales y ceremonias que se realizaban en Karnak hace miles de años? Además, al considerar la cronología de la creación del complejo de Karnak, surgen más preguntas. El datación por radiocarbono de los materiales orgánicos encontrados bajo algunos menhires da una edad de alrededor de 6.000 años, lo que corresponde a la época neolítica. Sin embargo, los estudios geológicos de la erosión de la superficie de las piedras indican que podrían haber sido instalados mucho antes, posiblemente hace 8 o 9.000 años, en la época del Mesolítico, cuando, según la arqueología oficial, los seres humanos aún llevaban un estilo de vida nómada de cazadores-recolectores y no tenían las tecnologías ni la organización social necesarias para un proyecto de construcción de tal magnitud. ¿Cómo explicar este contraste? ¿Es posible que estemos subestimando el nivel de desarrollo de las antiguas culturas que habitaban Europa al final de la Edad de Hielo? O, como sugieren algunos investigadores de la historia alternativa, Karnak es el legado de una civilización olvidada que existió mucho antes del inicio de la historia oficialmente reconocida de la humanidad. Los colosos de piedra de Karnak continúan guardando sus secretos, mirándonos en silencio a través de la espesa capa de los milenios. Están como un silencioso testimonio de que la historia de nuestro planeta y de la civilización humana puede ser mucho más compleja y enigmática de lo que estamos acostumbrados a pensar. ¿Quién sabe qué otros asombrosos descubrimientos nos esperan cuando aprendamos a escuchar estas antiguas piedras, a observar sus rugosas superficies y a hacer las preguntas correctas, dejando de lado los prejuicios y las dogmas de la ciencia moderna? Tal vez la clave para desentrañar el misterio de Karnak no solo esté en las excavaciones arqueológicas y los estudios de laboratorio, sino también en nuestra capacidad para ver el pasado con nuevos ojos, reconociendo que la historia de la humanidad puede ser mucho más antigua y asombrosa de lo que nos atrevemos a suponer. Dejando atrás las orillas místicas de Bretaña, nos trasladaremos al norte de Europa, donde nos espera un testimonio no menos enigmático de la antigua grandeza. El barco de piedra de Ale, ubicado en la provincia de Skåne en el sur de Suecia. Imaginen, 67 metros de silencio majestuoso, petrificado en el tiempo, 59 masas de piedra, dispuestas en la forma de un gigante nave, con la proa que apunta al noroeste, como si este barco de piedra, el Leviatán, estuviera a punto de zarpar en su último viaje hacia las lejanas orillas de Valhalla, cuando se está en el centro de esta construcción megalítica al amanecer, cuando los primeros rayos de sol perforan la niebla que cubre la hierba húmeda por el rocío, surge una extraña, casi física,
Sensación de la presencia de aquellos que levantaron este monumento hace más de 1500 años. El viento frío del norte, deslizándose entre las antiguas piedras, parece llevar hasta nosotros el susurro de voces que hace mucho tiempo se fueron, contando historias de grandes guerreros, expediciones marítimas y rituales enigmáticos realizados aquí en tiempos remotos. El barco de piedra de Ale o Ales Steinar, como lo llaman los habitantes locales, representa una de las construcciones megalíticas más impresionantes de Escandinavia. 59 enormes bloques de piedra, cada uno pesando hasta 5 toneladas, forman un contorno ideal de una nave, con piedras más altas en la proa y la popa. La arqueología tradicional data la creación de este monumento en la época de los vikingos, aproximadamente en los siglos VIII y IX de nuestra era, e interpreta que es una construcción funeraria, una representación simbólica de un barco en el que las almas de los muertos partían en su último viaje. Sin embargo, como a menudo ocurre con los antiguos monumentos megalíticos, cuanto más estudiamos el barco de piedra de Ale, más enigmas nos presenta. Las investigaciones geofísicas realizadas en el año 2015 por un equipo de arqueólogos de la Universidad de Lund no encontraron rastros de enterramientos o ofrendas funerarias bajo las piedras. Además, el análisis de radiocarbono de los materiales orgánicos encontrados en la base de algunas piedras dio un resultado sorprendente. La edad de alrededor de 3000 años, lo que sitúa la creación de Ales Steinar en la edad del bronce, cuando en la actual Suecia existía una civilización nórdica enigmática de la que sabemos muy poco. Pero el descubrimiento más intrigante se hizo en el año 2012, cuando un grupo de astrónomos y arqueoastrónomos realizó un estudio detallado de la geometría del barco de piedra. Resultó que la disposición de las piedras no es casual. Forma un complejo sistema astronómico, un calendario de piedra peculiar, que permite determinar con una precisión asombrosa los días de los solsticios y los equinoccios. En el día del solsticio de invierno, el sol sale exactamente sobre la piedra del sureste y se pone sobre la del noroeste, y en el día del solsticio de verano, la imagen es exactamente opuesta. Además, en los días de los equinoccios, el sol sale y se pone exactamente por la línea que pasa por el eje central del barco. ¿Qué conocimientos debían tener los antiguos constructores para crear un observatorio astronómico tan complejo? ¿Para qué necesitaban tal precisión en la determinación de los ciclos solares? El arqueoastrónomo sueco Börje Lind, que ha dedicado más de 20 años al estudio de Ales Steinar, afirma: no estamos tratando simplemente con un monumento funerario o una representación simbólica de un barco. Es un instrumento astronómico de alta precisión, creado por una civilización que poseía profundos conocimientos en la mecánica celeste. La disposición de cada piedra ha sido calculada con una precisión matemática que no habría sido posible sin un sistema desarrollado de mediciones y comprensión de complejos ciclos astronómicos. Otro aspecto enigmático del barco de piedra de Ale es su anormalidad geomagnética. Las investigaciones realizadas en el año 2018, utilizando magnetómetros de alta sensibilidad, revelaron una extraña particularidad. En ciertos días del año, coincidiendo con antiguos festivales celtas y nórdicos, las piedras del barco generan un campo magnético débil pero claramente detectable, cuya intensidad supera significativamente los valores geomagnéticos de fondo. Además, este campo forma una estructura espiral, cuyo centro se encuentra exactamente en el centro geométrico del barco de piedra. ¿Cómo explicar este fenómeno? El análisis mineralógico de las piedras mostró un contenido anormalmente alto de magnetita y otros minerales ferrosos, lo cual es sorprendente, ya que en las cercanías de Ale no hay depósitos naturales de tales minerales. Esto significa que los constructores seleccionaron específicamente ciertos tipos de piedras y las transportaron a grandes distancias. Pero, ¿por qué necesitaban exactamente esas piedras? ¿Sabían de sus propiedades magnéticas? Y si es así, ¿cómo las utilizaron en sus rituales o observaciones astronómicas? Las leyendas locales añaden otra capa de misterio al enigma del barco de piedra. Según las antiguas tradiciones escandinavas, Ales Steinar fue creado no por humanos, sino por un gigante llamado Ale, que convirtió en piedra un verdadero barco con su tripulación, que intentaba robar sus tesoros. Otra versión de la leyenda afirma que bajo el barco de piedra
se encuentra la entrada a un reino subterráneo donde se guardan tesoros invaluables y antiguos conocimientos, accesibles solo para aquellos que conocen la palabra secreta, capaz de mover el centro de la construcción. Por supuesto, la ciencia moderna rechaza estas historias como fantasías folclóricas. Sin embargo, es notable que la prospección georradar realizada en el año 2016 realmente reveló una extraña cavidad bajo la parte central del barco de piedra, parecida a una cámara o pasaje artificialmente creado. Las limitaciones técnicas no permitieron determinar las dimensiones y la configuración exactas de esta cavidad, y la autorización para excavaciones arqueológicas en el centro del monumento aún no se ha obtenido, debido a temores de dañar el único objeto histórico único. De esta manera, solo podemos especular sobre lo que se encuentra bajo el barco de piedra de Ale. Un antiguo enterramiento, un almacén ritual o algo completamente diferente que no encaja en nuestras concepciones sobre la cultura de la Edad del Bronce del norte de Europa. No menos intrigante es la pregunta de si el barco de piedra de Ale fue un monumento aislado o parte de un sistema más amplio de construcciones megalíticas. La fotografía aérea y el escaneo LiDAR realizados en los últimos años revelaron en un radio de 50 kilómetros alrededor de Elis Steiner varias decenas de pequeñas construcciones de piedra, muchas de las cuales están severamente dañadas o casi completamente cubiertas por una capa de tierra. Al trazarlas en un mapa, se revela una sorprendente regularidad. Estas construcciones están dispuestas en una espiral, en el centro de la cual se encuentra el barco de piedra. Además, si se conectan directamente, se obtiene un esquema que se asemeja asombrosamente a la constelación de Dragón en la posición que ocupaba en el cielo nórdico hace aproximadamente 3000 años. ¿Una coincidencia? ¿O un plan cuidadosamente diseñado por los antiguos constructores que poseían profundos conocimientos astronómicos y la capacidad de proyectar con una precisión asombrosa las configuraciones celestes en la superficie terrestre? Y si es lo segundo, ¿cuál era su objetivo al crear esta gran carta astronómica de piedra? El barco de piedra de Ale continúa guardando sus secretos, navegando silenciosamente a través del océano del tiempo. Nos recuerda que la historia de la civilización humana puede ser mucho más compleja y enigmática de lo que estamos acostumbrados a considerar. Es posible que nuestros antepasados lejanos poseyeran conocimientos y tecnologías que solo estamos comenzando a descubrir nuevamente. Y tal vez el barco de piedra sea un mensaje dejado por los antiguos constructores, que aún no hemos logrado descifrar completamente. Pero cada atardecer que ilumina con un tono rojizo los contornos de las antiguas piedras nos acerca un día más a la solución de este enigma milenario. Mientras tanto, solo podemos estar en un respetuoso silencio ante este testimonio de la antigua grandeza y preguntarnos, ¿quiénes fueron aquellos que crearon el barco de piedra de Ale y qué mensaje querían transmitir a las generaciones futuras? Al dejar atrás los mágicos espacios de Suecia, nos dirigiremos hacia la soleada Italia, hacia la costa de Liguria, donde nos espera otra enigmática incógnita, envuelta en misterio y antiguos mitos. Los dolmenes, impresionantes portales de piedra, cuyo origen se pierde en la profundidad de los tiempos. Estas majestuosas construcciones, como si fueran gigantescos portales, se encuentran en la intersección entre lo conocido y lo desconocido. Cuando te acercas a ellos, sientes como el aire a tu alrededor se llena de misterio y tensión. Los habitantes locales creen que estos dolmenes no solo servían como estructuras funerarias, sino también como puertas a otros mundos, permitiendo que las almas abandonaran este mundo y se dirigieran a esferas celestiales o, por el contrario, regresaran de otras dimensiones. ¿Cómo pudieron estos antiguos constructores, que vivieron hace más de 5000 años, crear tales estructuras masivas utilizando solo herramientas primitivas y su inagotable conocimiento de la naturaleza? Las piedras de las que están hechos los dolmenes, con un peso de hasta 30 toneladas, están perfectamente seleccionadas y colocadas, como si ellas mismas hubieran elegido su lugar en esta tierra, y hasta hoy sigue siendo un misterio cómo se las movieron y colocaron. Pero los dolmenes de Liguria no solo capturan la atención por sus dimensiones y forma. Su aura enigmática nos envuelve en una multitud de leyendas y mitos. Según una de las leyendas locales,
Los dolmenes fueron construidos por gigantes que los utilizaron como portales para viajar entre mundos. Algunos de los dolmenes, como el dolmen de Bruno, están rodeados de múltiples mitos sobre cómo servían como lugares para sacrificios y rituales destinados a apaciguar los espíritus. Las excavaciones arqueológicas han mostrado que cerca de los dolmenes se encuentran tumbas, aunque su verdadero propósito sigue siendo un enigma. En 1966, un grupo de investigadores realizó un datado por radiocarbono en los hallazgos de estas tumbas, y los resultados mostraron que pertenecen al período neolítico, lo que coincide con la datación de la construcción de los propios dolmenes. Sin embargo, ¿cómo explicar el hecho de que algunos de ellos, según los arqueólogos, contienen signos y símbolos que no eran conocidos incluso en épocas posteriores? Los habitantes locales afirman que bajo las grandes losas de piedra se encuentran no solo secretos antiguos, sino también entradas a otros mundos donde viven los espíritus de nuestros antepasados. En algunos dolmenes, en las paredes, se pueden ver grabados enigmáticos que, según los especialistas, podrían ser antiguos símbolos dejados por nuestros antepasados. ¿Qué intentaban comunicar y cuál era su verdadero propósito? Uno de los aspectos más intrigantes de estos dolmenes es su disposición. Están construidos de tal manera que algunos de ellos están perfectamente orientados hacia los ciclos solares y lunares. Astrónomos que los han estudiado han descubierto que en los días de solsticios de invierno y verano, la luz solar pasa a través de ciertos orificios, creando efectos lumínicos únicos dentro de las construcciones. ¿Podrían los antiguos constructores haber utilizado estos dolmenes como observatorios astronómicos? ¿O fue solo una coincidencia? Una cosa es segura. Los dolmenes de Liguria continúan causando asombro y admiración en todos los que se encuentran con ellos. Son testigos mudos de épocas pasadas y llevan consigo secretos que, posiblemente, nunca serán desentrañados. Sus grandes losas de piedra, que se encuentran bajo el cielo abierto, parecen guardar una misteriosa verdad que ningún investigador ha logrado desvelar. Y cada vez que nos detenemos frente a ellos, surge en nuestra conciencia una pregunta. ¿Qué se oculta detrás de estos portales y qué conocimientos nos dejaron nuestros antepasados? Quizás los dolmenes de Liguria no sean solo monumentos de la antigüedad, sino claves para entender una verdad más profunda sobre el origen de la humanidad y su conexión con el cosmos. En el corazón de Italia, entre verdes paisajes y montañas, ellos esperan que algún día alguien pueda descifrar su misterioso mensaje, abriendo puertas a mundos desconocidos. No es la única enigmática cuestión que guarda Europa. Al movernos hacia el oeste, hacia las costas de Portugal, nos encontramos con los cromlechs de Almendres, uno de los más antiguos monumentos conocidos por la humanidad, más antiguo incluso que Stonehenge. Este complejo mágico de piedra, ubicado en pintorescos cerros, parece una invisible línea que nos conecta con civilizaciones ya desaparecidas. Los cromlechs de Almendres no son simplemente un conjunto de grandes piedras, sino, en esencia, un antiguo calendario, un observatorio astronómico y posiblemente un lugar sagrado donde nuestros antepasados adoraban las fuerzas de la naturaleza. Cuando nos acercamos a este lugar, parece que los mismos Stones nos susurran sus secretos, y el cielo nocturno, salpicado de estrellas, crea una atmósfera de verdadera magia. Los habitantes locales cuentan una asombrosa leyenda sobre piedras vivas que, según afirman, pueden moverse durante la noche. ¿Cómo es posible? Quizás sea solo una leyenda de ancianos, o tal vez en ella se esconda una parte de verdad. Algunos investigadores sugieren que estas piedras podrían haber sido parte de rituales relacionados con el movimiento de los cuerpos celestes. Existen teorías de que los cromlechs fueron construidos con una precisión increíble, permitiendo a los antiguos habitantes observar fenómenos astronómicos como el equinoccio y el solsticio. Pero ¿cómo pudieron los antiguos hombres crear una estructura tan compleja sin tecnologías modernas? Cada piedra pesa varias toneladas, y su disposición requiere una fuerza y habilidad increíbles. ¿Cómo pudieron mover estas grandes losas? Algunos creen que en este proceso participaron no solo fuerzas físicas, sino también profundos conocimientos sobre la naturaleza, sobre cómo interactúan la tierra y el cielo. Al igual que los dolmens de Liguria, los cromlechs de Almendres están envueltos en múltiples mitos. Se dice que en ciertas noches, cuando la luna alcanza su punto más alto,
Se oyen sonidos misteriosos, como si las mismas piedras cobraran vida. Los habitantes locales afirman que son los espíritus de los antepasados que vienen a transmitir sus conocimientos. Pero ¿cómo podemos separar la leyenda de la realidad? Algunos científicos que estudian los cromlechs creen que servían no solo como observatorio astronómico, sino también como lugar para rituales relacionados con la vida y la muerte, con el paso a otro mundo. Surge la pregunta, ¿qué intentaban comunicarnos nuestros antepasados al crear tales estructuras complejas? ¿Cuántos conocimientos se han perdido a lo largo de los siglos y cuántas más verdades esperan ser descubiertas? A pesar de las tecnologías modernas, como el escaneo láser y el datado por radiocarbono, no hemos podido desentrañar todos los enigmas de los cromlechs. Es asombroso que, a pesar de todos los avances de la ciencia, aún estamos a distancia de una comprensión completa de estos antiguos monumentos. Los cromlech de almendres, con sus grandes piedras, se erigen como silenciosos testigos de épocas pasadas, continuando haciendo preguntas a las que no podemos responder. ¿Qué se oculta realmente tras su enigmática aureola? ¿Qué misterio espera ser revelado en este antiguo lugar, donde cada mañana el sol se levanta sobre las piedras, como si iluminara el camino hacia las respuestas? Tal vez este lugar no es solo un monumento de la historia, sino una clave para entender verdades más profundas sobre nuestro lugar en el mundo y nuestra conexión con nuestros antepasados. Los cromlechs de almendres siguen siendo un vivo recordatorio de que el mundo de la antigüedad está lleno de misterios y enigmas, y cada nuevo descubrimiento solo levanta el velo que oculta muchos aspectos de nuestra historia, que posiblemente nunca será completamente desentrañada. No es la única enigmática anomalía que guarda la tierra europea. Al desplazarnos hacia el sur, llegamos a España, donde en el corazón de la antigua ciudad de Muralla de Valbona se oculta otra misteriosa anomalía, una antigua muralla fortificada, cuyo origen está envuelto en misterio. Construida con grandes bloques de piedra, estas murallas, por mucho que los historiadores lo intenten, no tienen una datación precisa y no se someten a una explicación científica. Los habitantes locales susurran que la muralla posee una extraña capacidad de crecer por sí misma, como si tuviera vida propia y voluntad. ¿Cómo es posible? Quizás en esto se esconda alguna antigua tecnología de la que ni siquiera sospechamos, o bien una magia local que los científicos modernos no pueden entender. Cada piedra encerrada en estas murallas parece guardar múltiples historias que no están dispuestas a revelarse. ¿Cómo pudo aparecer esta masa estructural en este lugar? ¿Y quién la construyó? Existen leyendas sobre misteriosos maestros que, según los relatos, no solo tenían habilidad para trabajar con piedra, sino también conocimientos sobre fuerzas ocultas de la naturaleza. Los investigadores sugieren que esta muralla fortificada podría haber sido parte de un complejo defensivo más amplio, que no solo protegía contra enemigos, sino también contra fuerzas sobrenaturales. Pero ¿cómo explicar sus extraños atributos? Los habitantes locales cuentan historias sobre cómo, en la noche, la gente acude a la muralla para obtener respuestas a sus preguntas. Se acercan a las piedras y sienten cómo las murallas les responden con calor o frío. ¿Cómo es posible? ¿Todo esto es solo un producto de la imaginación? ¿O acaso existe alguna conexión entre el ser humano y esta antigua construcción? Algunos científicos que estudian la muralla fortificada proponen teorías sobre cómo podría haber sido creada con métodos que no tienen analogías en nuestra historia, incluso con la ayuda de tecnologías olvidadas. Pero ¿cómo explicar su capacidad de crecer y de expandirse? Cada año los habitantes locales observan que la muralla parece aumentar de altura, añadiendo nuevas piedras que, según afirman, aparecen de la nada. Este fenómeno genera múltiples preguntas. ¿Realmente crece esta muralla o simplemente no podemos ver su verdadera naturaleza? ¿Cuántos secretos guarda esta antigua fortaleza? ¿Y cómo se entrelaza su historia con mitos y leyendas que se transmiten de generación en generación? Quizás este lugar no es solo un monumento arquitectónico, sino un organismo vivo que guarda conocimientos sobre civilizaciones desaparecidas. Muralla de Valbona no es solo una muralla, es un enigma que permanece sin resolver, un símbolo misterioso de la conexión entre el pasado y el presente. ¿Cuáles son las verdaderas raíces de esta fortaleza? ¿Y qué secretos está dispuesta a revelar a aquellos que se atrevan a acercarse? ¿Cuál es el significado de esta muralla en el contexto de nuestra historia?
¿Y cuántas más enigmáticas anomalías esperan ser descubiertas en otros rincones del mundo? Cada piedra de muralla de Valbona parece susurrar su propio misterio, y solo el tiempo dirá si algún día lograremos desentrañarlo. Sin embargo, esto no es la única enigmática maravilla que guarda Europa. Al desplazarnos hacia el norte, llegamos a Francia, donde en los campos pintorescos de Bretaña se encuentra uno de los megalitos más enigmáticos, el menhir de Chan. Esta gigantesca piedra, que pesa más de 300 toneladas y fue instalada en la antigüedad, causa desconcierto y admiración entre los investigadores y los amantes de los misterios. ¿Cómo pudieron nuestros antepasados mover y colocar con tanta precisión un objeto tan masivo sin disponer de las tecnologías modernas? A primera vista parece imposible. Sin embargo, al estudiar las fuentes antiguas, comprendemos que en aquellos tiempos lejanos, los seres humanos poseían conocimientos que hoy hemos perdido. Existen diversas teorías sobre cómo pudo realizarse esta increíble construcción. Algunos investigadores creen que los antiguos constructores utilizaron un sistema de rodillos y superficies inclinadas para mover las piedras, mientras que otros proponen versiones más exóticas, sugiriendo el uso de magia o incluso tecnologías que aún no podemos explicar. Pero, ¿cómo explicar el hecho de que el menhir se encuentre aquí, abandonado y rodeado de praderas verdes y árboles antiguos, como si estuviera esperando que su misterio sea revelado? Los habitantes locales transmiten leyendas sobre esta piedra, afirmando que en algún momento fue parte de un gran templo que ocultaba conocimientos sobre las estrellas y el tiempo, y algunos incluso aseguran que en la noche el menhir emite una extraña luz. ¿Cómo es posible? Todo esto no es más que folclore, ¿o hay algo más detrás de estas historias? Las investigaciones muestran que el menhir de Chan no es simplemente una piedra, sino un símbolo de lo desconocido que nos conecta con las antiguas civilizaciones que nos dejaron sus enigmas. Esta piedra, con su superficie rugosa y sus majestuosas dimensiones, parece guardar múltiples secretos. ¿Cómo fue colocada en este lugar y cuál fue su papel en la vida de los antiguos? Algunos arqueólogos sugieren que el menhir podría haber servido como un orientador para los viajeros y también como un lugar para realizar rituales relacionados con los ciclos naturales. Pero queda la pregunta, ¿por qué fue necesario instalar tales enormes piedras? ¿Formaban parte de un proyecto más grande? ¿O eran el resultado de un esfuerzo individual que reflejaba el deseo de grandeza y eternidad? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo meras suposiciones, y el menhir continúa en pie, guardando sus secretos. Cada año miles de turistas se congregan aquí, deseando tocar este antiguo prodigio. ¿Pero pueden realmente entender su significado? ¿Cuántos misterios quedan más allá de nuestro entendimiento? ¿Y cuántas de estas enigmáticas maravillas aún esperan ser descubiertas? Menhir de Chan no es simplemente un menhir. Es un testimonio de que el espíritu humano es capaz de lo increíble, incluso si no siempre podemos explicarlo. ¿Cuáles son las verdaderas raíces de este megalito y qué secretos está dispuesto a revelar a aquellos que se atrevan a explorar sus profundidades? Los misterios del pasado continúan atrayéndonos, como las estrellas en el cielo nocturno, y posiblemente por eso siempre estaremos buscando respuestas en los enigmas que nos rodean. Esto no es la única enigmática que oculta Europa. Al desplazarnos hacia el sur, llegamos a Italia, a la pintoresca Valle de Itria, donde los templos subterráneos, tallados en el suave yeso, provocan escalofríos y admiración. Estos enigmáticos complejos cultuales, conocidos como templos cavernosos, impresionan por su precisión y maestría. Sus paredes, como susurran, hablan de antiguos rituales y olvidados ritos que se realizaban aquí, creando una atmósfera impregnada de misterio. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores crear tales complejas estructuras utilizando solo simples herramientas? ¿Cuáles eran sus conocimientos que hoy hemos perdido? Los investigadores, sumergiéndose en el estudio de estos templos, llegan a la conclusión de que podrían estar relacionados con antiguas civilizaciones que poseían tecnologías y conocimientos desconocidos para nosotros. Las paredes de estos únicos edificios están adornadas con símbolos, muchos de los cuales aún no han sido descifrados. ¿Qué podrían haber significado para aquellos que los crearon? Algunos científicos sugieren que estos símbolos formaban parte de un sistema de creencias que vinculaba a las personas con el cosmos y la naturaleza. Otros proponen que los templos cavernosos se utilizaban como observatorios
para observar fenómenos astronómicos. ¿Cómo explicar el hecho de que estos templos, a pesar de su antigüedad, han conservado su estructura y forma a lo largo de los milenios? Quizás en esto reside el misterio de su creación. Los habitantes locales cuentan historias sobre cómo, en la noche, la luz que emana de las piedras crea la ilusión de movimiento, como si los templos cobraran vida bajo la luz de la luna. ¿Todo esto son solo leyendas? ¿O hay algún fundamento para estas historias? Los científicos continúan investigando estos enigmáticos edificios utilizando tecnologías modernas, como el escaneo láser, para entender cómo fueron construidos estos templos y para qué servían. Algunos investigadores sugieren que los templos cavernosos podrían haber sido centros de práctica espiritual, donde los antiguos sacerdotes realizaban rituales dirigidos a conectarse con lo divino. Pero queda la pregunta, ¿qué fuerzas intentaban invocar y qué conocimientos podrían haber llevado consigo a la eternidad? ¿Podrían estos templos haber sido lugares donde se cruzaban los mundos de los vivos y los muertos? Esta enigmática sigue sin desentrañarse, al igual que muchos otros aspectos misteriosos de nuestra historia. Los templos cavernosos de Valle d'Itria no son solo monumentos de arquitectura, son puertas a un mundo de tradiciones y conocimientos olvidados, que posiblemente nunca serán completamente desentrañados. ¿Cuál era el significado de estos templos para el antiguo ser humano y cómo están relacionados con otras enigmáticas ocultas en las entrañas de la Tierra? Quizás en estas preguntas reside la clave para desentrañar los misterios que la humanidad sigue buscando en sus viajes a través del tiempo y el espacio. ¿Cuántas más enigmáticas esperan su momento, cuando puedan ser descubiertas por aquellos que se atrevan a mirar en la profundidad de la historia? Los misterios del pasado, como sombras, nos rodean, y solo el tiempo dirá si algún día podremos entender su verdadero significado. Al avanzar más en el corazón de Italia, nos encontramos en Roma, donde se ocultan mundos subterráneos llenos de misterios y antiguas historias, las catacumbas de Domitila. Estas catacumbas, algunas de las más antiguas y complejas de la capital, representan un verdadero enigma que despierta admiración y respeto en los investigadores y amantes de la historia. Su origen está envuelto en el misterio. Los arqueólogos afirman que fueron construidas mucho antes de que aparecieran los primeros documentos escritos sobre las comunidades cristianas. ¿Cómo pudieron los antiguos hombres, sin las tecnologías modernas, crear tales laberintos subterráneos? Los túneles de estas catacumbas superan los kilómetros, y en ellos se encuentran cientos de nichos donde descansan restos dejados en el pasado. Las paredes de estas catacumbas, adornadas con antiguos frescos, cuentan la historia de la fe, la esperanza y el temor de aquellos que buscaban consuelo en estos lugares oscuros pero sagrados. ¿Qué significado tenían estas imágenes para los primeros cristianos y qué intentaban transmitir a sus descendientes? Algunos investigadores sugieren que estos frescos podrían haber servido como una especie de mapa, indicando los caminos que las almas debían seguir en la vida después de la muerte. Pero queda la pregunta, ¿qué secretos y rituales podrían estar ocultos tras estas imágenes? Las leyendas locales afirman que en las catacumbas se puede escuchar el eco de pasos, como si las almas que alguna vez buscaron paz regresaran. Esto no es más que la imaginación, o realmente guardan memoria de aquellos que se fueron. Antiguos sacerdotes y cristianos, posiblemente, realizaban aquí rituales que combinaban elementos de lo místico y la fe, creando un espacio donde se entrelazaban dos mundos. ¿Cómo pudo esta red subterránea sobrevivir a lo largo de los siglos, a pesar de los cambios en las corrientes religiosas y culturales? Las investigaciones realizadas con tecnologías modernas, como el escaneo tridimensional, están ayudando a desentrañar algunos de estos misterios, pero muchas preguntas aún remain sin respuesta. ¿Cuáles fueron las verdaderas motivaciones para la creación de las catacumbas? ¿Y qué secretos podrían haber sido perdidos junto con sus creadores? Cada descubrimiento en estas catacumbas añade nuevas capas a las ya existentes enigmas, pero al mismo tiempo abre aún más preguntas. Quizás en estos oscuros pasillos se esconden no solo restos antiguos, sino también respuestas a las preguntas que la humanidad se ha hecho a lo largo de los siglos. ¿Cuántos más misterios esperan ser desentrañados en las catacumbas de Domitila? ¿Y podremos algún día desentrañar todos sus secretos o permanecerán sellados para siempre en la oscuridad de la historia? Los misterios de las catacumbas, al igual que muchos otros enigmas, permanecen sin resolver,
Y cada paso por sus pasillos nos recuerda que nuestro entendimiento del pasado es solo la punta del iceberg, ocultando en sus profundidades innumerables enigmas que esperan ser descubiertos. Europa no es simplemente un continente moderno, cubierto de ciudades brillantes y curortos pintorescos. También es la cuna de antiguas civilizaciones, llenas de misterios y enigmas que continúan atrayéndonos a sus profundidades. Solo hemos rozado la superficie de innumerables historias que se esconden bajo capas de tiempo. Cada cultura dejó rastros que pueden contar sobre preguntas actuales que han preocupado a la humanidad a lo largo de los siglos. Desde los enigmáticos monumentos megalíticos, como Stonehenge, hasta los impresionantes restos de ciudades antiguas, todo esto testifica que la diversidad de nuestros antepasados y sus conocimientos supera cualquier logro moderno. ¿Cómo pudieron crear tales estructuras complejas y grandiosas, que aún hoy en día asombran incluso a los investigadores más experimentados? ¿Qué secretos ocultan los antiguos textos y símbolos encontrados en las paredes de templos olvidados? Quizás en estos artefactos se encuentran las claves para entender no solo su tiempo, sino también nuestro propio existir. Los invitamos a continuar este viaje con nosotros. Suscríbanse a nuestro canal, denos like y compartan sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué monumento o lugar les gustaría ver con sus propios ojos? Nos esperan nuevos videos sobre lugares misteriosos del planeta, como las catacumbas de Domitilla, que guardan innumerables secretos. ¿Qué otro milagro puede ocultarse tras el horizonte, esperando ser descubierto? Estamos en el umbral de grandes descubrimientos, y tal vez cada uno de nosotros tenga la oportunidad de ser parte de esta fascinante historia. ¿Cuántos más secretos, como estrellas en la noche, esperan ser descubiertos?